Andrés Palacios es un ícono en Brasil. ¿Ya sabías? Me estoy poniendo al día, me estoy enterando de esto, que estos proyectos, desde La Usurpadora Sí, sí, y recientemente Imperio de Mentiras, sí, me enteré vía Twitter, sí, gracias a, pues al favor que hacen las fans de subir ese material con doblaje en portugués. sí. Fue ¿Ya fantástico. te viste doblado? Sí, Sí, exactamente. Y fue muy especial porque pues considero que la voz, o sea, el tono, el color de la voz es muy similar, es muy favorecedor también sí, para sí. mi portugués. Sí. Entonces, para empezar la entrevista, muy bienvenido, Andrés Palacios. En esta entrevista, quiero agradecerte por recibirme esta invitación y hablar de Império de Mentiras, que chegou esta semana por Globoplay, streaming, e já é terceiro lugar de toda a plataforma. E vai chegar ao primeiro. Sí. Pues mira, hasta se me enchinó la piel Sí, de qué va a felicidad, llegar. qué buena noticia. Sí, No estaba enterado, pero agradezco mucho, Rodrigo, que me compartas esto y pues habrá que ver. Si lleva una semana, falta muchísimo sí, de Imperio de Mentiras, que es muy divertida. Eh, en cuanto a la realización, es un proyecto que mucha gente conoce porque es de una versión turca sí, y que hicimos la adaptación para México, donde nos tocó vivir la pandemia. Fue el proyecto pandemia para nosotros, porque mientras grabábamos, escuchamos las noticias a lo lejos de que algo pasaba en Europa y de pronto pues nos tocó y tuvimos que reaprender cómo hacer un proyecto de ficción, una novela en pandemia. sí, Entonces fue muy peculiar pues el desarrollo, el, el procedimiento para poder hacer esta historia. Y pese a toda la adversidad y los protocolos y el miedo, siempre hubo un compromiso por mandarle a los espectadores entretenimiento de calidad. sí. Entonces valoro mucho en nombre de muchos de mis compañeros de Imperio de Mentiras, de que estamos contentos de que les guste en Sí, Brasil, sí. de que lo disfruten mucho. Está llegando 10 capítulos por semana. No está completa. Sí, Mejor aún, porque va a sí, durar más tiempo. porque nosotros tenemos que esperar para ver la próxima semana. ¿Cómo? ¿Lunes, miércoles, viernes? ¿Cómo es? ¿Es De uno o lunes. tres? Lunes sale 10 capítulos. Ah, ok, ya. ¿Y los van espaciando? Es decir, pasan 10 Sí, cada cuánto. todos los lunes son 10. Aí, o próximo lunes, mañana, va capítulo 11 hasta 20. Y así por adelante. ¡Wow! ¿Y hacen maratones? ¿Harán maratones Sí, de, sí, sí. no sé, pregunto, a mí me pasa que de pronto veo algo y 8 capítulos y si tengo el tiempo, veo de corrido los 8 capítulos. Sí, es mejor, es mejor. Sí, bien, me gusta. Y puedes decir, esta telenovela fue grabada en la pandemia. Creo que fue la primera que iniciaron las grabaciones en la pandemia. Creo que fue una de las primeras. Bueno, fue de las primeras que se mantuvo durante la pandemia, porque Sí, sí. nosotros empezamos las grabaciones y la pandemia no había llegado a México. Ah, Ya sí. estaba sucediendo en Europa. Pero sí, tuvimos que estar fuera de circulación
mientras se ajustaba todo y entendíamos todos qué estaba pasando, qué era, de dónde venía, si había un tratamiento, cuál iba a ser el protocolo, si se cancelaba o posponía el proyecto. En fin, muchas decisiones porque había que estar muy atentos y muy comprometidos a los protocolos de seguridad, ¿no? De salud, por el bienestar de todos, de nosotros y de todos. Y de todos, y por lo tanto de nosotros, ¿no? Porque es una cuestión recíproca. De nosotros nos cuidamos y cuidamos a los demás, y los demás se cuidan, nos cuidan a nosotros también. Y no estoy seguro, pero tengo entendido que sí, que fue la primer telenovela, o una de las primeras, ¿Sí? que siguieron grabaciones durante la pandemia. ¿Sí? ¿Y cómo fue las grabaciones con los grandes actores como Alejandro Camacho, Leti Calderón y Angelique, que tiene muchos fans en Brasil también? Pues fue complicado, es decir, complicado porque de un día a otro teníamos que estar prácticamente todo el día conscientes y atentos a que había que limpiarnos los zapatos en un tapete con un desinfectante para poder transitar en el foro, en las locaciones, en los camerinos. Posterior a eso, el gel antibacterial todo el tiempo en las manos, las mascarillas y además una careta de acetato plástico. Y de pronto no escucharnos para ensayar, o estar distantes, o que solo pudiéramos grabar escenas de teléfono. O claro, porque en las escenas, en los parciales telefónicos, generalmente es el actor solo en escena. Pues había que grabar todo eso. O las que tuvieran un mueble de por medio, una mesa, en un comedor, que estuvieran los dos actores con mucha distancia. Sí. Eso se podía hacer. Y con la magia de las cámaras, de la posición de cámaras, pues pareciera que estábamos muy cerca, pero en realidad no. Y, Teníamos que tener cierta distancia. y para hacer Entonces había que gritar. el Eso era beso. raro, muy extraño, porque no es lo mismo estar de cerca en una escena conversando, a saber que está a ciertos metros de distancia, y entonces había que gritar. Y se veía raro, porque ¿por qué grita? Entendí. Entonces, no sé, tuvimos que reaprender muchas cosas para que pues se percibiera lo más normal posible, porque no podíamos integrar la pandemia a la ficción, era imposible. Sí, ¿puede hablar un poquito de su personaje en esta telenovela? Bueno, como ya pudieron ver, se llama Leonardo Sí. García Velasco. Es que estoy haciendo ahora un Bruno García, discúlpenme la confusión. Que bueno, ahorita les cuento de eso. Ojalá también llegue a Brasil Amor Dividido, que estamos en ese proyecto haciéndolo ahora. Y bueno, Leonardo Velasco, que es primo de Bruno García. Leonardo Velasco es este perfil de agente policíaco de las investigaciones especiales, donde pues crece en un núcleo familiar donde su padre pues también fue un oficial respetado, conocido dentro del medio policíaco. Y su hermano mayor, interpretado por Hernán Mendoza, es también este perfil de figura de otro gente también, que a falta del padre, representa dentro de la familia, pues el proveedor, el protector y el ejemplo a seguir. Vivimos en una familia en donde, claro, muere el papá, está la mamá, que es Patricia Reyes Espíndola, que la queremos, y que, Pati, si ves esto, te mandamos muchos besos.
con una cuñada y una sobrina, que son, no sé si ya has podido verlas, que es Pilar Isquitmata y mi bambina, mi sobrina, que es una actriz de teatro increíble, Asira Abate, y ese es el núcleo familiar, digamos. Y a partir de allí, pues suceden estas cosas de lo que la familia lleva a la fiscalía y los problemas y conflictos que suceden de la fiscalía, pues llevados, ¿no?, a la casa. Y de pronto encuentra una situación muy adversa, que tengo entendido que salió en el primer capítulo, donde los personajes de Angelique Boyer y el mío, que es Elisa Cantú, se encuentran a partir del desencuentro, Sí. a partir del rechazo, ¿no? Del desprecio, porque hay una rivalidad peculiar. No es como en otros proyectos o en otras historias donde sucede el amor a primera vista. Sí. Aquí yo creo que sucedió el rechazo y el desprecio a primera vista. Sí, al contrario. Ajá, y el amor o la atracción se fue construyendo después, a partir de la interacción, de la convivencia, del intercambio pues de heridas de los personajes. Y es muy bonito el construir un amor a partir de allí. Sí. Estás al aire também em Amor Dividido. Vou falar desta telenovela, que creio que pronto chegará a Brasil, porque Globoplay hecho uma parceria com Televisa. Então, Bien. depois vem Amar a Muerte, e assim vai chegar muitas telenovelas inéditas por acá. Então, eu creio que Andrés chegará pronto de novo. Sí, sí. Me parece increíble y muy interesante. Ahora, Amor Dividido, que es donde te digo que está Bruno García, que es primo de Leonardo Velasco, que aquí en este proyecto tenemos colegas de muchas nacionalidades latinoamericanas que usan sus acentos Qué nativos, bueno. Sí, originales. sí. Que está interesante porque la actriz, que es argentina, interpreta un personaje argentino y habla en argentino, con todo el acento Sí. argentino. Y así una actriz puertorriqueña, y así un actor cubano, y así una actriz dominicana. ¿Cómo le van a hacer para el doblaje? El Igual. portugués Yo con creo, acento argentino, el sí. portugués con acento cubano, ¿eso sucede? ¿Eso es posible? Cuéntame, quiero saber. Eu penso assim, quando há um estrangeiro em uma telenovela mexicana, habla distinto, pero não é igual como original. Bien, Sí, de acuerdo. habla raro, raro. Como eu estou falando agora em espanhol, é raro para vocês. ¿Me entiendes? Pero creo que é Es raro, raro. pero comprendemos Sí, que eres de Brasil. sí, yo Se creo que entiende perfectamente el idioma y sí. que eres de Brasil. Esa es como mi pregunta. ¿Se entenderá que es de Brasil el personaje, o sea, que habla portugués, pero porque creció en Cuba, tiene acento cubano, o en Dominicana, o en Argentina, o cómo funciona? Yo creo Eso que sería interesante. sí, yo creo que en español sí, ¿no? Yo puedo ir a entender, pero la traducción, el doblaje, yo creo que no. Va a ser, puede ser distinto, pero no va a ser igual, igual no. No, Me da mucho imposible. morbo ver cómo va a quedar eso. Sí, sí. Después yo voy a hacer la comparación de su personaje en esta telenovela con el del otro y voy a ver. Creo que es lo doblador, es lo mismo. Entonces yo creo que no va a tener distinción. Yo creo que no. Bueno, habrá que ver, habrá que ver. Sí, Será sí. interesante ver qué pasa o cómo lo maneja. Puedes decir un poquito de esta telenovela? Estás grabando con Gabriel Soto y Elba Cedeño, que ha terminado ahora, Te Dou la Vida en SBT. ¿Cómo? Exactamente. Sí, sí, Justamente nosotros contamos el triángulo amoroso, sí. y es interesante porque es una
una novela donde la temática principal, para mi punto de vista, o mi apreciación, porque es un melodrama, por supuesto, con las cuestiones básicas y elementales del melodrama, que es el amor y el desencuentro. Aquí hay una temática muy significativa para mí, porque habla de la migración. Por eso el amor dividido entre Sí, fronteras, entre dos mundos, entre dos clases sociales, entre dos idiomas, entre muchos conceptos está dividido este amor. Y, y claro, la migración que representa en mi personaje es que viaja a Estados Unidos buscando una mejor economía específicamente. Y ahí encuentra estas diferentes nacionalidades sí, de compañeros que todos migraron con necesidades y objetivos similares de tener una mejor economía para mandarle dinero a sus familias de sus respectivos países. Y eso en mi personaje pues provoca que se vaya de México, deje al personaje de Abril, que es el que interpreta Eva Cedeño. uhum. Eh, Podría contar más, pero no quisiera, ¿cómo se dice? Decimos en México quemar, eh, pirar, no, pirar es enloquecer, ¿cierto? Pirar, Sí. no, pirar no. Entonces, spoilear, digámoslo en Spanglish. Entonces, bueno, esto es lo que provoca que mi personaje deje a su familia y el amor se divida. Sim. E uma pergunta inteligente que tenho agora para Andrés. Que tienes de parecido Andrés com esse personagem? Porque eu creio que Andrés ha salido desse país e ha buscado coisas em outros países. Então, quero saber o que tiene de parecido. Bueno, en el físico, muy parecido. Pero la migración, no lo pensé hasta que profundicé en el guión, el asunto, el valor y el precio que hay que pagar por ser migrante. Y claro, se parece a mí porque yo soy migrante. Sim, es chileno. Yo soy, exacto, yo soy chileno. Mi familia, mi origen, mis ancestros son chilenos, pero yo crecí en México. Yo llegué muy niño a México, pero no por eso dejo de percibir el mestizaje, pues la migración, porque para muchas cosas, pues ¿dónde está mi documento migratorio? ¿No? Muchas cuestiones legales. Entonces, pues siempre hay un recordatorio de la migración y que veo los resultados de que mis padres viajaron, migraron por mejores oportunidades de trabajo, donde al final el resultado es que yo pude tener una mejor, no sé, formación o cercanía con lo que yo quería hacer, digamos, más grande, más adulto. No sé si yo lo hubiera podido haber hecho de haberme quedado allá. No lo sé. Lo que sí sé es que gracias a que pasó una migración, pues hoy tengo lo que vivo, ¿no? Hoy en día en México. Entonces, de cierta manera, este proyecto y este personaje, pues resuena mucho en una parte que tengo, ¿no? De migrante y de dejar lejos a la familia y de llegar a un lugar que uno desconoce, a conocer gente nueva, nacionalidades nuevas, culturas nuevas, gastronomías nuevas, música nueva, porque aquí en este proyecto se abarca de todos los temas. Es muy completo. Já conoces a Brasil? Já? Cuéntame. Sí, ahí Todo. aprendí las tres palabras. Ah, sim, tem que aprender mais, ó. Boa tarde, bom dia, boa noite, para falar com os fãs.
Sí, helado de azaí, Sí, sí, se dice helado. Bueno, azaí sé que sí, sí, y ya, me parece que ya. Yo fui muy chico, estuve de vacaciones en sí. Sao Paulo, São fui Paulo. con mis padres, pero claro, yo era muy chico, yo tendría, no sé, unos 6 o 7 años, pero recuerdo la pasé increíble, cuando parecía que sí, entendía todo. Recuerdas de alguma comida? Alguma comida típica do Brasil? No, No, pão de no, queso? y No. creo que la infancia es una edad complicada para viajar, porque a mí no me gustaba probar, no me gustaba nada, no salía de mi comida conocida, que era muy limitada y muy básica, pero no me aventuraba, a diferencia de ahora, que me gusta probar, ¿no? Entonces, si voy a un lugar, Sim. ahora que vuelva a Brasil, porque voy a regresar pronto, un día de estos, y voy a probar todo, todo lo que no probé cuando tuve la posibilidad de haberlo hecho. E tens ganas de volver pronto a Brasil para encontro com fãs, para ser uma promoção, né, de las telenovelas? Mira, me gustarían muchas cosas, sí, claro. Eh, Mira, Brasil significa mucho, porque a través de la tecnología y la voluntad, sobre todo de la voluntad. Una fan de Brasil, pues me hizo llegar una caja Uhum. que hizo ella con sus manos, un arte con fotos mías, mezclado con paisajes emblemáticos de Brasil, con postales, souvenirs, en fin, muchas cosas que me hizo sentir muy bien, pese a que no tenemos el mismo idioma, Sim. sí tenemos el mismo lenguaje, que es el de la empatía, que es el del amor, que es el de la admiración. Ese lenguaje lo entendemos todos, en todas partes del planeta. Sim. Y que ese haya sido el lenguaje, para mí significó mucho. Y, y significa aún más porque esta persona falleció. Sim. Eh, Ahora está en un lugar en el cielo muy, muy significativo y que la tengo presente porque, bueno, conservo las cosas que me mandó, las cartas que me escribió y que me gustaría poder seguir compartiendo con ella y digo, con muchas otras personas que desafortunadamente han tenido que partir. Pero bueno, el caso es que Brasil me significa por eso. Tiene algo que ver que lo visité de niño, que no lo tenía en mis planes, que me encuentro con esta fan que se llamaba Susu Teles y que tiene un grupo de amigas también muy cercanas, Elaine, por ejemplo, que son muy proactivas y participan en Twitter con la interacción con el material que se sube de fans. Y que también un muy buen amigo mío de la escuela ahora vive en Brasil Sim. y que lo reencontré en México hace un par de meses, después de no habernos visto 20 años, tal vez, 18, 20 años tal vez, y ahora vive en Brasil. Entonces, son, ¿cómo decir?, motivos y elementos por los cuales pronto estaré de regreso en Brasil. ¿Y qué quiero hacer? Promoción, saludar fans, Sim. eh, turistear, es decir, darle vuelo al turismo. Me gustaría hacer fotos, hacer sesiones fotográficas y, por supuesto, comer, Sim. probar la comida. E tem mais uma pergunta, tem mais um tempito? Tem que falar da usurpadora, vou falar em português. A usurpadora ha passado por la noite aqui em SBT, horário nobre, estelar, creio que 9 de la noite. Eu gravei com Sandra, ela disse que foi uma produção muito bonita,
gravaram como uma grande família, né, este projeto. E puedes falar um pouquinho de Carlos Daniel e como foi, tem alguma anécdota desta telenovela, A Usurpadora? Bueno, ha sido de los proyectos más difíciles para mí porque el proceso de selección, el casting, la audición, ha sido la más complicada para mí porque tuve que hacer pruebas de color, de piel, de pelo, de ojos, de proyección vocal, incluso de la voz, la estatura, eh, protocolos presidenciales, en fin, por mencionar algunos. Autocontrol, ¿no? Que a veces este personaje, al ser presidente, tenía que ser muy formal, muy correcto, muy mesurado. Y yo no tengo nada de eso, nada. Soy todo lo contrario a eso. Entonces, fue complicado y porque había mucha expectativa en la comparación con las versiones de La Usurpadora Sim, anteriores. sim, muita. Mucha, mucha, mucha. Y claro, yo he estado allí, ¿eh? Yo he estado en ese lugar donde digo, van a hacer la versión de algo que yo hice en el pasado, a ver cómo les queda, ¿no? Yo quiero ver, a mí me Uhum. llama la atención, me da mucha curiosidad ver qué van a proponer diferente. Entonces, el haber hecho esta versión de la thriller policíaco de suspenso, pues hace que la comparación sea inexistente prácticamente porque es diferente. Sim. No tiene nada que ver más que el hecho de la convención de las hermanas gemelas, pero pues como en Romeo y Julieta, ¿no? E los Está Romeo y nombres. Julieta, pero todo lo demás puede ser diametralmente distinto. Y fue muy gratificante el poder compartir con Sandra. Sandra, que además se lo he dicho, yo soy su fan por el tema de la música. Ella es una cantante espectacular, espectacular. Eh, y además de que es una compañera brillante, de que es generosa, muy disciplinada. Hacer hermanas gemelas es una complicación y hacer hermanas gemelas de diferentes nacionalidades Sim. debe ser aún más complicado. Sim. Lo fue, lo fue. Fui testigo de lo difícil. Afortunadamente no lo viví, pero fui testigo de eso y el resultado es más allá que valioso. Sí, Sandra es una usurpadora espectacular. E tem alguma anécdota que passou de chistoso em las gravações? Pues sí, bueno, hay muchas. Sí, hay muchas. Jugar sobre todo, más allá que alguna anécdota, ¿cómo decir?, divertida. Porque yo considero que los bloopers, no sé si el concepto, o cómo se diga el concepto bloopers, es universal. Cuando uno se equivoca en las escenas y en lugar de decir magnesia, dice gimnasia, y uno se Erros, equivoca y entonces hay que repetir. sim, Entonces, cosas divertidas, erros de gravações. ajá, eso es muy divertido. O sea, a mí esas son de las cosas que más disfruto de hacer televisión, es las equivocaciones. Me hacen mucha gracia porque dan pie a improvisar. Y entonces pronto se pueden improvisar cosas muy simpáticas. Pero bueno, el hecho de poder jugar con el tema de las hermanas o mezclar escenas, porque al final todo lo hacíamos de memoria, pues eso, sucedían cosas interesantes, muy divertidas, digamos. Esas son como las anécdotas más emblemáticas o que de pronto no sé si Sandra les pudo contar. Ella, para hacer las escenas con, pues, con su hermana,
pues le tenían que poner un tripié con una pelota de tenis Sí, sí, ha y hablarle a contado. la pelota de tenis. Sí, ha contado. Entonces de pronto era muy simpático ponernos detrás de la pelota o cerca de la pelota para que ella escuchara la voz de alguien más, Sim. ¿no? A senhora que é sua abuela, Piedade, eu gravei com ela. Ela disse que lhe gostou muito, o que mais lhe gostou em la telenovela foi gravar contigo. Ah, Que sí. sim, sim. Eh, ¿Qué tal la bat? ¿Cierto? Eu gravei com ela o ano passado. E como se chama a senhora que é a abuela Piedade? ¿Qué tal la bat? Sim, Quieta. Sim, 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 Quieta. Sí, ¿qué Lavate. tal la bat? Ella. Exactamente. Aham, sim. Le gostou muito gravar contigo. Ella me dijo, Ah, mira, pues qué sí, linda, qué sí, linda, qué generosa. Ella es una actriz muy reconocida en México, bueno, en muchas partes del mundo, pero sí, sí, tuvimos ahí la posibilidad de compartir escena juntos y fue muy valioso, fue también muy divertido. El equipo en general fue muy comprometido. Hicimos, al haber sido un proyecto, pues claro, fue el lanzamiento, fue el proyecto piloto sí, experimental, digamos, del concepto Fábrica de Sueños, sí, donde las telenovelas más reconocidas o emblemáticas de Televisa en México se hicieran una vez más en formato de serie y que en lugar de que fueran 200 capítulos, fueran 25, sí. como una temporada. Entonces fue valioso porque todos estuvimos muy comprometidos e hicimos grandes amistades, hicimos grandes relaciones. Nuestro chat hay que activarlo un poquito más, pero ahí seguimos metidos, prácticamente todos los de la usurpadora. Esta telenovela está al aire también por acá en Prime Video Brasil. Estás original, con leyenda. Sí, Ok, muy bien. Ah, mira, muchas gracias. Eso, a ver, entiendo bien, es en televisión abierta. sí, abierta SBT, ha pasado, ya, doblada. Ah, ya terminó. Sí, e sigue em Prime Brasil, Prime Video, Amazon, original com leyenda. Ah, ya, perfecto, perfecto, ok. Sabias? Claro, ahí sí fue portuñol y entendí bien. Leyenda ese subtítulos. Sim, 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 sim. Ya. Mira, pero está bien. Así vamos aprendiendo portuñol. Bueno, tú ya lo hablas. Graças. Como começaste sua carreira, Andrés? Eu creio que ha passado por Azteca, Telemundo, Televisa. Creio que é gravado Amor e Custódia, que é uma telenovela muito bonita. Como começaste sua carreira? Desde niño? ¿Puedes hablar un poquito? Sí, por supuesto. Bueno, yo sí. Empecé mi gusto por la actuación en la escuela, a los 7 años de edad, más o menos, que en la escuela donde estuve, al final de cada año escolar, se hacía un montaje de teatro y se contaba un cuento clásico. Entonces participábamos todos y a mí me gustaba mucho estar en el escenario. Aunque me daba vergüenza, me gustaba estar, me daba pena, pero quería. Era un sentimiento peculiar. Y disfrutaba mucho pues poder juntar a mis papás, que estuvieran los papás de todos, mis amigos, mis compañeros, que estuvieran todos atentos, viéndonos actuar. Y pues eso lo hice durante muchos años en la escuela. Y descubrí ahí que me gustaba actuar. Y así empezó todo. Y paulatinamente, conforme fue pasando el tiempo, pues en la escuela tomé el taller de teatro, ya de manera un poco más formal, como materia eh, extra. Y de pronto empecé a hacer campañas publicitarias y empecé a hacer la imagen de ciertos productos. Y entonces poco a poco iba acercándome cada vez más al tema de la actuación formal, profesional. Y después empecé a estudiar actuación en la escuela de actuación que se llama CEPAD. Y de allí me empezaron a llamar para hacer programas de televisión unitarios, Uhum. que son capítulos individuales o
separados, todos distintos. Y de ahí empecé, un paso a la vez, un peldaño, un escalón, cada vez más responsabilidad, cada vez más personajes de mayor participación o de mayor complejidad, de mayor riesgo. Y de pronto, claro, de una televisora me llamaron a trabajar a otra, y así me fui moviendo por distintos ámbitos, lugares, plataformas, nombres, canales, cine, teatro, y así, paulatinamente mi trabajo creo que es el que me ha hecho segunda en que me consideren en las producciones donde me invitan a trabajar, hasta que llegué aquí. Sí. ¿Cuál fue su personaje más difícil de hacer y cuál te gustó más? Ah, claro, te podría hablarte de personajes, no creo que conozcan todo lo que yo hice en México, especialmente. Pero bueno, podrían citar, pues no sé, YouTube tal vez, que es un gran espacio para encontrar cosas de antaño, del pasado. Hice un personaje de un taxista huérfano en un proyecto que se llamó Mientras haya vida. Ese ha sido de los personajes que más he disfrutado, que más me han gustado. Y fue posterior a el guardaespaldas que hice en Amor en Custodia, Sí. que fue muy complejo, pero muy divertido y muy enriquecedor, porque fue a los inicios de mi carrera, digamos, pública, ¿no? Porque uno se hace público o se hace famoso y conocido después de 10 años de estar buscando oportunidades y practicando y estudiando y haciendo cosas que a lo mejor mucha gente no conoce. Y entonces, ese proyecto también fue complejo porque de ser muy virtuoso, de pronto dejó de serlo. Fue un personaje que hoy sabemos y podemos hablar de que apoyaba al machismo, ¿no? Cosas que afortunadamente se han dejado de normalizar, que, que hemos señalado todos juntos oye, esto no nos termina de convencer porque no estamos de acuerdo en consumir algo que no, pues que con lo que no procesamos, ¿no? O si vamos a hacer ejemplo de algo, está bien, pero hagámoslo para generar conciencia de lo que no está del todo correcto, ¿no? Entonces también es complejo porque pues, al final uno es ese elemento o esa herramienta que da voz a eso y pues la crítica, o sea, es decir, el amor, el odio, la crítica, el juicio recae sobre nosotros, lo cual es un manifiesto de que alguna interpretación verosímil estamos generando. Otro personaje es el de la usurpadora. A mí me gusta divertirme mucho, soy muy ocurrente y digo mucha tontería en los ensayos. Y con Carlos Daniel, pues no se podía. Con Carlos Bernal no había forma. Había que estar todo el tiempo muy medido, con mucha seriedad, mucho rigor, mucha buena postura, todo el tiempo, muy temprano. Me resultó muy difícil. Sí. Muy difícil. No hubiera aguantado 200 capítulos. Menos mal que fueron 25. Sí, sí. Era un ejemplo de persona, Carlos Daniel. Sí. Un ejemplo, sí. Pues no se reía nunca. Sí. Me parece que sonreí 3 veces porque ya se había tomado una botella de guaro Sí, en Colombia. De ahí en fuera, seriedad absoluta. sí, verdad. Y eso no me resultó ser tan disfrutable. Pero fue interesante y fue complejo. Pero claro, me gustan más los personajes más divertidos, más ocurrentes tal vez. Sí, me falta 2 minutos antes de cerrar
el video. ¿Puede dejar un mensaje para los fans y todos que están disfrutando de sus telenovelas acá en Brasil? Claro, primero que nada, el mensaje es el agradecimiento porque lo vean, porque les guste, porque lo disfruten, porque sigan las historias. Lo valoro mucho y lo agradezco mucho, y como mencioné hace un rato, me significa mucho que pese a que sea otro idioma, el lenguaje se comprende, se percibe. Por lo tanto, eso a mí me significa mucho. Y qué más, y que nos veamos pronto, y que pronto nos veremos Sí, sí, de sorpresa por allá, claro. sí, sí. ¿Y un mensaje para las fans de Brasil? Que adoro con el corazón la empatía, la voluntad, el cariño y el hacerse presentes, si es por medio de Twitter o de Insta, o sea, de una red social, que aunque sea una distancia considerable, que el recurso que se tenga se utilice. Muy Entonces, cuando bien, yo leo algo en portugués, me alegra el corazón. muy Eso, bien. gracias en serio por hacerlo. Sí, muchísimas gracias, Andrés. Un saludo, bendiciones para ti. Rodrigo, igualmente para ti, eres un tipazo. Gracias. Te agradezco mucho este tiempo, este espacio. Que se repita pronto. Sí, sí, Próximamente voy a estrenar unas películas. En fin, si hay posibilidades, me encantará poder sí, compartir con ustedes estos otros proyectos también. Y cuando estemos por allá, tú serás el representante titular de la guía de turismo. sí. Muchísimas gracias. Bye. Gracias a ti. Te mando un abrazo Outro